Bien, continuamos. Me confirman si me escuchan bien. Vamos a ver en un caso concreto ya lo que Jesús ha explicado. ¿Cómo es que se manifiesta la medición? ¿Cómo se manifiesta la incertidumbre? Y cómo esto afecta las estimaciones y obviamente la necesidad de hacer ajustes en los estados financieros. En primer lugar, vamos a analizar los flujos descontados. Recuerden que los flujos descontados es un instrumento para medir el deterioro de los activos fijos de acuerdo a NIC 36, ¿correcto? Para realizar una medición de valor de uso tenemos que hacer tres estimaciones: el presupuesto de ventas, el presupuesto de gastos y la tasa de descuento. Primer problema, nuestro presupuesto de ingresos y gastos. Estimar cuánto venderemos en el periodo 2020, pero fíjense lo que dice Carlos Añaños, un reconocido empresario ayacuchano. Desde el ángulo económico, todo es impredecible. No puede existir un economista hoy que te pueda indicar cómo se va a comportar el mundo para el 2020. Fíjense, ante esta incertidumbre, ¿cómo podríamos trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para elaborar nuestro presupuesto de ingresos y gastos, que son indicadores fundamentales para elaborar el valor de uso, es decir, la medición por flujo de fondos? ¿Qué hacer? Complicado, ya lo dijo Jesús, la incertidumbre es vasta, pero eso no quiere decir que desde el inicio el contador diga, bueno, toda esta incertidumbre no puedo medir, no hago nada. Tenemos que hacer algo, por lo menos medir que existe incertidumbre y no tenemos posibilidad de llegar a un resultado cierto, pero debemos hacer el esfuerzo. ¿Qué debemos hacer? Realizar las mejores estimaciones con la información disponible. Obvio, tenemos que hacer la estimación necesariamente. No es que ante tanta incertidumbre dejemos de hacer esta labor. Lo segundo, fundamental para determinar si existe o no suficiente incertidumbre, que lo que dijo Jesús, que cuando la variabilidad de los resultados sean muy amplia, no se puede reconocer activos o pasivos. Pero ¿cómo podemos hacer para identificar la variabilidad entre los resultados? Preparar escenarios. ¿Ok? Igual que vimos el escenario optimista, probable y pesimista, en nuestros flujos de ingresos y gastos debemos realizar los tres escenarios y realizar el análisis de sensibilidad. Si vemos que preparando estos tres escenarios tenemos mucha variabilidad de información, obviamente ahí se cumple lo que dijo Jesús en base al marco conceptual. Existe demasiada incertidumbre y no podríamos reconocer activos o pasivos, o en este caso, los ingresos y gastos proyectados. Pero además tenemos que permanentemente hacer estimaciones. Esto nos lleva a un problema bastante serio, que el contador en su práctica diaria está en el registro de las operaciones, pero en emergencia tiene que realizar muchas más estimaciones. La mayor cantidad del tiempo de la labor contable en este periodo de emergencia será realizar estimaciones. Vamos a ver el tercer elemento que se tiene que usar para medir el valor de uso o los flujos descontados, que es medir la tasa de descuento. Y para medir la tasa de descuento se usa la tasa WACC. Ahí les dejo la fórmula compleja, ingeniería financiera muy alta. Pero vamos a ver
en este análisis de la tasa WACC tres elementos que nos generan altísima incertidumbre. El cálculo del beta, la deuda patrimonio, muy fácil de calcular, no hay mayor problema. La tasa de impuesto, tranquilamente se calcula. La tasa libre de riesgo es la tasa de los bonos soberanos de Estados Unidos, fácil de ubicar, pero tenemos dos elementos que son muy complicados y que nos van a generar mucha incertidumbre. La prima de riesgo de mercado y la prima de riesgo país. La inflación a largo plazo de Estados Unidos se puede medir, la inflación a largo plazo para el Perú probablemente entre en problemas, pero con todo el problema del COVID-19, probablemente la inflación al bajar los precios, luego de culminado la emergencia, puede haber algo de deflación, pero no se espera gran movimiento en el tema de inflación el 2020. El costo de patrimonio, bueno, el costo de capital de terceros, acá es muy importante ver cuáles son las líneas de financiamiento que tiene la compañía. Recuerden que va a haber financiamiento con bajo costo, por lo tanto tenemos que hacer el mix para ver de todas nuestras fuentes de financiamiento cuál es el costo promedio de nuestro capital, de la tasa de interés de nuestra deuda. ¿Ok? Y ahí nos va a dar el costo del patrimonio, la tasa WACC y la WACC neta inflación. Analicemos estos tres elementos que resaltamos inicialmente. ¿Qué es el coeficiente beta? Mide el grado de variabilidad de una empresa versus la rentabilidad promedio del sector de mercado. Pongamos un ejemplo bastante simple. Si el sector retail tiene 10 empresas líderes y sus utilidades están en promedio de 5 o 6% anual, por lo tanto, el beta será el promedio de las utilidades y la dispersión de las utilidades de las empresas retail. Si todo este grupo de empresas tienen una dispersión entre 5 y 6%, van a tener un beta menor. El beta mayor significaría que si la rentabilidad promedio del sector retail es 5%, pero hay empresas que tienen pérdidas y empresas que tienen utilidades de 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación en la utilidad de estas empresas es muy alta, por lo tanto tendrá un beta mayor. El beta menor significa menos riesgo del sector y un beta mayor, un mayor riesgo del sector. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente usamos los analistas financieros cuando hacemos las corridas de flujo de fondos y medimos el beta? Utilizar las tablas de Damodaran. ¿Qué son las tablas de Damodaran? Este profesor de origen indio americano hace un análisis de 45,000 empresas en el mundo por diferentes sectores y en función a los resultados de los estados financieros de estas 45,000 empresas, define todos los indicadores de los sectores. Vayamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Los datos son públicos, puede cualquiera acceder a ellos. Por ejemplo, en defensa y aeroespacial hay 238 firmas y tiene el beta de 1.5. Cada una de estos sectores industriales tienen mayor o menor dispersión. Fíjense en banca, la banca, que es los bancos centrales de reserva, normalmente tienen uno de los betas más bajos, 0.40, y autopartes, un beta alto. Ya, pero esta es la medición que se ha realizado al 31 de diciembre de 2019 con los estados financieros de estas 45,000 empresas más grandes en el mundo que están desperdigadas en Europa, Asia y América. En pleno
COVID, ¿cómo afectará el beta en estas empresas? Obviamente, su movimiento va a ser totalmente distinto de una empresa que ya pasó la cuarentena, que está empezando a entrar en operaciones comerciales, de otra empresa que está en plena cuarentena. También tendremos países en que han sufrido mucho golpe y que por lo tanto su recuperación va a ser más lenta, y países que no han sido tan golpeados y que pueden recuperarse más rápido. Es decir, la variabilidad va a ser muy alta, porque el comportamiento de las empresas y los sectores empresariales en el mundo va a ser también muy difícil, o más que difícil, va a ser muy variable en función a cómo han enfrentado y cuánta espalda financiera han tenido para poder combatir el virus y empezar la reconstrucción. ¿Ok? Entonces, en épocas de emergencia, este factor es extremadamente volátil y que no nos estaría indicando un dato confiable. ¿Por qué? Porque el beta te mide el riesgo del sector y los inversionistas pueden invertir en cualquier lugar del mundo. La lógica de las normas y la lógica del flujo descontado es que el inversionista puede tomar una decisión racional e invertir su dinero en cualquier lugar del mundo y en cualquier sector en función a la información disponible. ¿Ok? En ese sentido, los inversionistas confían en la estabilidad de los mercados, en cómo se están comportando y en los indicadores del sector. Y eso, el 2020 va a ser un absoluto caos. No vamos a tener información confiable. Los beta, por ejemplo, estimo que todos van a ser superiores a 1%, 2%, 3%. Ojo que estamos hablando de 45,000 empresas mayores en el mundo, que algunas están en China, en Europa, etcétera. Muy pocas empresas son peruanas. ¿Ok? Entonces, estamos midiendo un beta global para una realidad que probablemente en el Perú sea distinta a los demás países. Altísima incertidumbre, el beta muy alto y que puede traer muchas complicaciones en el futuro. Prima de riesgo, la histórica de las empresas y la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, obviamente en el mundo, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la publica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se dice que son los más seguros porque nunca dejaron de pagar, siempre pagaron. ¿Ok? La prima de riesgo país es aquel que diferencia la tasa libre de riesgo americana y la tasa de los bonos del tesoro peruanos, en este caso, que publica el BCR. Fíjense estos tres indicadores. Iniciemos el análisis con este último. La tasa libre de riesgo en el Perú. Ya hemos dicho que la tasa libre de riesgo en el Perú es 1.95, la más baja actualmente entre las economías del Grupo del Pacífico y latinoamericanas. Pero ya algunos economistas han indicado que una decisión del Congreso de hacer un retiro masivo de los fondos de las AFP obligará a que las AFP vendan los bonos del Tesoro peruano, que son los más fáciles y los más líquidos y lo que puede fácilmente ser adquiridos. Al tener exceso de oferta de los bonos del Tesoro, obviamente estos bajan de precio y por lo tanto la tasa de interés va a subir. Economía elemental, a mayor riesgo, mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, puede pasar
que en una decisión que en estos días tome el Congreso pueda significar que se mueva la tasa de riesgo país hacia arriba y por lo tanto los intereses que paguemos sean mayores. La prima de riesgo de mercado también se obtiene de Damodaran y es el promedio de la rentabilidad histórica que han tenido las empresas comparandas con la tasa libre de riesgo. Y aquí tenemos un problema, porque vamos a utilizar siempre histórico, es decir, el sector automotriz ha tenido en el mundo un promedio de utilidad de entre las 45,000 empresas, 5%. Ok, eso es al 2019. Al 2020, este va a ser totalmente distinto. Por lo tanto, no podríamos usar la prima de riesgo de mercado histórica. Tendríamos que usar la prima de riesgo de mercado proyectada. Y otra vez vamos a tener el problema de cómo proyectamos la prima de riesgo de mercado en los diferentes sectores, en economías tan diversas en las cuales los resultados no la podemos prever. ¿Ok? Este factor prima de riesgo de mercado va a bailar. Yo creo que semanalmente va a cambiar este factor. ¿Qué hacer? Complicadísimo, complicadísimo. Muchas veces hemos discutido con los auditores que utilizar betas internacionales puede traer complicaciones. En este caso, mucho más, habría que hacer el esfuerzo para reducir la incertidumbre de calcular beta con información nacional, pero eso tendríamos que tener mucha información del mercado local para poder calcular el beta nacional y con eso hacer nuestras proyecciones. Obviamente, la tasa de descuento va a tener mucha variabilidad y necesitamos hacer escenarios y análisis de sensibilidad. Y al analizar los resultados de estos escenarios y si estos nos dan mucha variabilidad, se llega a lo que ha dicho Jesús hace un momento, alta incertidumbre y no se pueden reconocer ingresos pasivos. ¿Correcto? Y otra vez, actualizar los cálculos, trabajar mensualmente, trabajar nuestras tasas de descuento mensualmente porque la economía se va a mover. Incluso en sectores que tienen mucho apalancamiento financiero, va a ser necesario que se mida las tasas de descuento semanal o quincenalmente. Estamos en un entorno de altísima incertidumbre económica y los indicadores financieros globales también van a sufrir de esta incertidumbre y por tanto tenemos que ser muy cautos al momento de utilizar y hacer nuestras proyecciones. Muchas gracias, espero sus preguntas al final para poder contestarlas. Pasemos al siguiente bloque.